Se habla mucho de la ansiedad. La ansiedad siempre ha sido algo que el ser humano ha experimentado, pero en pandemia los niveles de ansiedad subieron a índices inconocidos o desconocidos anteriormente. Pasó la pandemia y bajaron un poco los niveles de ansiedad, pero todavía hay muchos reportes de ansiedad en la vida de las personas. Y esto no es solo en inconversos. Esto también es algo que experimentan los... Y cuando nosotros pensamos en la ansiedad, podemos preguntarnos cuál es su causa, por qué la experimentamos. Y sin duda hay una infinidad de factores que intervienen, pero una de las... lejanía de Dios. Nuestra lejanía de Dios nos deja ansiosos. Estamos en Lucas, donde, si se acuerdan, hace 2 semanas, el intérprete de la ley vino a Jesucristo haciéndole una pregunta acerca de heredar la vida eterna. Y el pasaje de hoy va a describir el amor a Dios. ¿Cómo es que nosotros debemos y podemos amar a Dios? De hecho, en el pasaje de hoy vamos a llegar a algunas de las cosas que son el centro mismo del cristianismo, la esencia pura de lo que significa ser cristiano. Y lo que vamos a encontrar en este pasaje el día de hoy es lo siguiente. Les voy a dar la enseñanza principal de entrada hoy. Y es esta: no hay nada como sentarse a los pies de Cristo. No hay nada como sentarse a los pies de Cristo. Hoy estoy seguro que hay algo en nosotros, si somos hijos de Dios, que dice es verdad. Es probable que en algún momento lo hayas experimentado. Pero también es posible que algunos de nosotros nos hemos distanciado de Dios, nos hemos alejado de Él y ya no estamos sentados a sus pies y por tanto estamos experimentando la ansiedad que mencionaba hace un momento. Pero este pasaje nos dice que no hay nada como sentarse a los pies de Cristo. En el pasaje vemos que Jesucristo llega a la casa de Lázaro y sus hermanas Marta y María, y estos estaban entre los amigos más cercanos de Jesús, sus seguidores más íntimos, y Lázaro y Marta y María probablemente conocían algo de prosperidad. Probablemente tenían una casa un poquito más grande que lo habitual y ahí podían recibir a Jesús. Pero es que recibir a Jesús no era solo Jesús, ¿verdad? Eran los 12 hombres que acompañaban a Jesucristo. Y te imaginas recibir tal visita, un grupo de 13 hombres y uno es el gran maestro Jesús. Estoy seguro que estaban corriendo de aquí para allá, haciendo todos los preparativos, querían que tuvieran todo listo para ellos. Quizás la casa de la abuelita el día de Navidad, cuando va a llegar toda la familia, ¿verdad? Y todos corriendo, y hay que preparar todo. Ahí los tamales tienen que estar listos, y la salsa tiene que estar lista, y el postre tiene que quedar perfecto. Y entonces todo el mundo anda corriendo. Hay que limpiar la casa, hay que barrer, hay que trapear, y todo esperando ese momento cuando finalmente van a llegar las visitas. Y finalmente Jesucristo llega y entonces es un momento esplendoroso, reciben a Jesucristo y lo saludan y están tan contentos que está. Y luego los hombres probablemente pasaron al patio central de la casa. Muchas de las casas judías, especialmente las casas de las familias un poquito más pudientes, tenían como un patio central. Y ahí Jesús y los 12 discípulos y Lázaro y probablemente otros amigos de Lázaro se sientan para conversar. De mientras, pues las mujeres siguen con el trabajo. Porque no solo hay que preparar toda la comida y el postre, también hay que ya pensar en el desayuno de mañana, porque se van a quedar para dormir aquí. Y hay que cambiarle las sábanas a todas las camas porque son muchas visitas y hay tantas cosas que hacer. Y Marta está corriendo de un lado para otro y de repente se pone a pensar, ¿y María? No la he visto. Yo aquí trabajando, ¿dónde estará María? Y entonces se pone a buscar a María y no la ve, no está en la cocina. Se va a la bodega, a la alacena para ver si está sacando algo de ahí, pero tampoco está.
Recorre todos los cuartos de la casa buscando a María y no la ve. ¿Dónde está María? Finalmente se asoma al patio y ahí la ve. Y no está haciendo nada. No está trabajando, no está ayudando, ni que fuera una hija de 15 años, ¿verdad? O sea, una mujer adulta, debería estar ayudándome, debería estar trabajando. Hay tantas cosas para hacer. Total, ese lugar en el patio, eso es para los hombres. Ahí es donde están los hombres. Las mujeres, pues nosotros tenemos que trabajar, nosotros tenemos que servir. Ese es nuestro rol, esa era la expectativa en la cultura y María no lo está cumpliendo. Marta se molesta. Ahí desde la puerta le intenta hacer unas señas, ¿verdad? Para que la mire, pero María ni se da cuenta. Marta no quiere hacer quedar mal a su hermana, entonces se acerca calladamente y por detrás se acerca y le susurra algo al oído. Ay, vente María, hay mucho trabajo que hacer. Y María le hace como que así, como que no me molestes y sigue escuchando. Más y más crece el enojo en Marta hasta que finalmente ya no aguanta más y dice, sí, ¿no quieres ayudar? Ahora vas a ver. Interrumpe la enseñanza de Jesús y le dice, Jesús, ¿no te importa que yo estoy trabajando, estoy haciéndolo todo solo, sola? Y María está aquí sentada. Dile que se ponga a trabajar. Esa es la actitud de Marta. Y Jesús detecta su enorme frustración y la mira y vemos la ternura de Jesucristo. Le dice, Marta, Marta. Qué compasión, ¿verdad? Marta, Marta, te veo afanada y turbada. Tienes tantas tareas. E incluso la molestia en contra de tu hermana porque no te ayuda. Pero Marta, te digo algo. Solo hay una cosa esencial en la vida. Una sola cosa. Y María supo escogerla. María supo sentarse a mis pies. Y eso es lo único que realmente es necesario. Es que, hermanos, no hay nada como sentarse a los pies de Cristo. Nada. Eso es lo que quiere que entienda, que entienda Marta, es lo que quiere que entendamos nosotros. ¿Qué estaba haciendo María a los pies de Cristo? Nos dice en el versículo 39 que ella oía sus palabras. Oía sus palabras. Y creo que aquí nos dice una de las formas principales que nosotros nos sentamos a los pies de Cristo. No es algo místico, no es algo milagroso y religioso solamente, es algo tan sencillo como sentarse para oír sus palabras. Entonces, si no hay nada como sentarse a los pies de Cristo, y sentarse a los pies de Cristo implica oír su palabra, eso significa que para nosotros tenemos que entender que no hay nada como oír la palabra. No hay nada como oír la palabra. ¿Quieres sentarte a los pies de Cristo? Entonces oye su palabra. Y hay muchas maneras que nosotros podemos oír su palabra. Podemos oír su palabra hoy. Ustedes están aquí escuchando la predicación y qué bueno que ustedes quisieron estar aquí. Pudieran haber ido al cerro, pudieran haber ido a la presa de la Boca, pudieran haber hecho muchas cosas, pero están aquí hoy. ¿Por qué? Porque hay un deseo de oír la palabra. ¡Qué bueno! Pero no solamente debemos de oír la palabra el domingo. Debemos de oír la palabra todos los días de la semana, leyendo la palabra de Dios. Hay tantos recursos en línea ahora para escuchar la palabra de Dios. ¡Qué bueno! Pero ¿estás oyendo la palabra? ¿Y qué tal tu actitud? ¿Es la actitud de María? María quería escuchar las palabras de Jesús. María estaba dispuesta a dejar todas sus obligaciones, sus responsabilidades, porque lo que ella más anhelaba era sentarse a los pies de Cristo.
¿Cómo vienes a la iglesia? Ay, aguantar la predicación. A ver si no me duermo hoy. O vienes ansioso por escuchar, deseoso de entender lo que la palabra tiene para ti. Tenemos que tener esa hambre, esa sed de la palabra que caracteriza a María. Y estaba pensando, ¿por qué no lo hacemos? ¿Por qué no nos sentamos a los pies de Cristo? ¿Sabes por qué? Creo que muchos de nosotros no nos sentamos ahí porque no entendemos que esa es la mejor parte. ¿Entiendes que esa es la mejor parte? La vida cristiana, ¿de qué se trata? Sobre todo se trata de sentarse a los pies de Cristo y ahí recibir de Él lo que nadie más te puede dar, porque no hay nada como sentarse a los pies de Cristo. Nada. Y a veces nosotros nos confundimos como Marta. Pensamos que el servicio a Dios es la esencia de la vida cristiana y no es el servicio. El servicio es bueno y espero que quieran servir a Cristo, pero solamente debes servir a Cristo cuando te has levantado de estar sentado a sus pies. Y muchas veces estamos tan ajetreados con el servicio, incluso el servicio a Dios, que no nos sentamos a los pies de Cristo. Pero el servicio a Cristo no es la mejor parte. El servicio a Cristo no es la parte esencial. La parte esencial es sentarse a los pies de Cristo. Y Cristo prefiere que nosotros nos sentemos a sus pies antes de servirle. Noten lo que estoy diciendo. No estoy diciendo que no le sirvamos. Estoy diciendo que antes de servirle tenemos que sentarnos a sus pies. Y tenemos que tener esa comunión íntima que viene de estar sentados a sus pies, escuchando su palabra. Dices, no, pero hermano, yo no creo que eso sea cierto, que nosotros nos confundamos en esa parte. ¿Crees que no? Quizás a ti te toca enseñar la clase de niños. Preparas la clase, pero entre semana no lees tu Biblia. Sí, a ti te toca ser ujier y vienes temprano para ser ujier, pero pasaste tiempo en oración, en comunión con Dios entre semana. A veces incluso puedes ser un diácono y tienes tantas cosas que hacer por servir en la iglesia que no tienes tiempo de sentarte a los pies de Cristo. Incluso nos justificamos, ¿no es verdad que muchas veces nos justificamos? Es que no tengo tiempo. Esa era la excusa de Marta seguramente, ¿verdad? Es que tengo que preparar los tamales y tengo que preparar la salsa y tengo que preparar el postre y tengo que tender las camas y tengo tantas cosas que hacer y es que no tengo tiempo. O sea, no eran cosas malas. Muchos de nosotros decimos que no tenemos tiempo y hemos llenado nuestro horario de cosas que incluso son dañinas a nuestra fe. Marta no estaba haciendo cosas dañinas a su fe, estaba sirviendo al Maestro, pero Jesucristo le dice que ese servicio pudiera ser un obstáculo a la cosa principal. ¿Y cuál es lo más esencial? Sentarse a los pies de Cristo. Oír la palabra de Cristo. Y es curioso que esa es la tarea de todos, ¿verdad? Es la tarea de todos. No es solo para los hombres, es para las mujeres también. En el tiempo de Cristo era para los hombres. Y es curioso porque creo que hemos invertido ese rol el día de hoy, ¿no? Las cosas espirituales, tener estudios bíblicos, leer libros cristianos, eso es de mujeres. Los hombres no tenemos tiempo para eso. Pero todos nosotros deberíamos de sentarnos a los pies de Cristo. Todos nosotros necesitamos oír la palabra. Todos nosotros necesitamos entender que no hay nada como sentarse a los pies de Cristo y oír la palabra. Hay muchas cosas aquí en el pasaje que pudiéramos desarrollar, pero tenemos que seguir adelante porque es un pasaje tremendamente profundo y rico. Entonces avanzamos en el pasaje y nos damos cuenta en el capítulo 11 que los discípulos se acercan a Jesús y le piden que le enseñen a orar, tal y como Juan había enseñado a sus discípulos a orar. Y era común en el tiempo de Jesucristo que los rabinos enseñaran a sus discípulos a orar. Y entonces sus discípulos aprendían esas oraciones y muchas veces las memorizaban y las repetían. De hecho, Jesucristo
condena esa repetición como vana repetición y palabrería. Pero ahora Jesucristo les da esta enseñanza acerca de cómo orar y a la misma vez nos enseña a nosotros otra de las formas en que nosotros nos podemos sentar a los pies de Cristo. Y nos podemos sentar a los pies de Cristo a través de la oración y nos enseña lo que muchas veces conocemos como el Padre Nuestro. Y tristemente, algunos han hecho justamente lo que Jesús dijo que no hicieran en el Mateo capítulo 6 y han convertido el Padre Nuestro en un rezo que se repite muchas veces y no es un rezo, es un modelo que nosotros podemos imitar, no citar necesariamente, pero imitar en nuestra vida de oración. Aprendemos cómo orar aquí. Y aquí encontramos una versión un poquito más corta que la que encontramos en Mateo. En Mateo recuerda que Cristo lo enseña en el Sermón del Monte. Aquí esto se lo enseña a sus discípulos en un contexto privado. Es un poquito más corto, pero aprendemos ciertas cosas aquí de cómo orar. Notemos aquí la oración modelo que Jesucristo nos da. Dice, Padre Nuestro. Esa frase es sorprendente porque en el Antiguo Testamento sí se describe a Dios como Padre, pero los israelitas no se dirigían a Dios como Padre. O sea, no tenían la confianza, la cercanía con Dios como para dirigirse a Él y decirle Padre en sus oraciones. Y entonces Jesús aquí lo que está haciendo es abriendo una puerta de intimidad que nosotros tenemos con Dios, una intimidad más profunda de lo que habían conocido los israelitas en el Antiguo Testamento. Y Jesucristo, seguramente hablando en arameo, usó la palabra Abba, que sería como la palabra papá para nosotros. Una palabra íntima, una palabra de cercanía, una palabra de comunión, una palabra que usaría un hijo cuando se sienta a los pies de su papá. Y recibe sus instrucciones, recibe su enseñanza. Y aquí entonces vemos el espíritu verdadero de la oración. ¿Cuál es ese espíritu? Es el espíritu de comunión, de intimidad. Padre, Padre. Luego aquí en nuestra versión dice que estás en los cielos. Sí, hay intimidad, pero hay reverencia. Tenemos el privilegio de intimidad con Dios, pero nunca debemos de dejar de recordar que Él es infinitamente superior a nosotros. Que es santo, 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 como cantamos hace un momento. Entonces tenemos que acercarnos a Dios con una profunda reverencia. Tenemos esa tensión, sí, la intimidad de mi papá, pero también la reverencia por el Dios infinito, soberano del universo. Mantenemos esas dos cosas en tensión y es curioso que algunos de los manuscritos más antiguos no contienen esa frase que estás en los cielos y suponemos que algún copista lo tomó de la versión de Mateo y la insertó aquí. Pero aun si esa frase no estuviera, el concepto de reverencia lo vemos en la siguiente frase, que es santificado sea tu nombre. Santificado sea tu nombre. Esta petición lo que revela es la prioridad. La primera petición. ¿Y cuál es la prioridad? Dios. El renombre de Dios. La reputación de Dios. La gloria de Dios. Lo que pide aquí esta palabra es que el nombre de Dios sea exaltado sobre cualquier otro nombre. Eso es lo que pide aquí. La siguiente frase, hágase tu voluntad ahí. Igual no está en los manuscritos más antiguos, probablemente traído de Mateo. Pero lo que dice la siguiente frase es, venga tu reino. Otra vez vemos la exaltación de Dios. ¿Quién es Dios? Es un rey. Es soberano. Y esta petición pide que la obra de Dios se haga en nuestros corazones hoy, pero también está pidiendo que venga el reino final de Dios, cuando Dios instalará su reino sobre la tierra, donde vendrá la nueva Jerusalén, donde será el cielo nuevo, la tierra nueva. Cantamos acerca de esa ciudad hace un momento, anhelando esa ciudad. Y cuando nosotros observamos aquí estas primeras peticiones, nos damos cuenta que todas se centran en Dios y no en el hombre, no en nosotros. Son peticiones de índole espiritual.
no de índole material. Y yo me preguntaba, ¿cuántas de tus peticiones, cuántas de mis peticiones se centran en la gloria de Dios, en el reino de Dios? ¿Y cuántas se centran en mí, en mis necesidades? Y muchas veces mis necesidades físicas, mi trabajo, mi salud, los problemas que estoy enfrentando, algún problema económico. Eso es lo que caracteriza nuestras oraciones. Y a veces ni oramos, pero luego si oramos nos vamos directamente sobre esas necesidades materiales. ¿Y dónde debería de comenzar nuestra oración? Con Dios, reconociendo a Dios, las cosas espirituales, el propósito de Dios, el plan de Dios, el reino de Dios. Esa debería de ser nuestra prioridad. Ahora, no es malo orar por las cosas físicas, y de hecho en la siguiente petición hay una petición por cosas materiales. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Entonces Cristo no está en contra de pedir por cosas materiales, ¿verdad? Y debemos de orar por cosas materiales. Me llama la atención la petición, el pan. Bueno, el pan habla de la comida, es la necesidad más básica que tenemos. Seguramente cuando habla de pan no solo está pensando en la comida, está pensando en todas nuestras necesidades básicas, como el abrigo y el sustento, dice el apóstol Pablo. Seguramente lo pudiéramos englobar ahí. Pero noten que Jesucristo pide el pan de hoy, el pan de cada día. No pide el pan de mañana y el pan del siguiente. Tampoco está pidiendo grandes lujos. Está pidiendo a Dios que dé la provisión necesaria, esencial para nosotros hoy. Y a veces nosotros no nos conformamos con eso, ¿verdad? ¿Qué es lo que queremos? Queremos el pan de hoy y el pan de mañana, y queremos una cuenta bancaria que nos deje más o menos tranquilos para saber que vamos a poder afrontar las necesidades en los días venideros, y no hay nada de malo en ser precavido y diligente. La Biblia también nos enseña a planear y a ser sabios. Pero muchos de nosotros estamos obsesionados con estas cosas materiales y no nos conformamos con el pan de hoy. Queremos el pan de mañana. Y si puede ser, hoy queremos arrachera también. Queremos los lujos. Pero lo que deberíamos de pedir y con lo que deberíamos de estar contentos es con el pan de hoy. El pan de cada día. ¿Se acuerdan la predicación del hermano Joe Fant hace algunos meses cuando vino? Nos dio una frase, ¿se acuerdan? Hoy, la gracia para hoy. Mañana, la gracia para mañana. Y en nuestras oraciones deberíamos de conformarnos con decirle a Dios, Dios, hoy el pan de hoy. Y voy a confiar que mañana me darás el pan de mañana. Y puedo descansar con tal de que tú me hayas dado el pan de hoy. Así deberíamos de orar. Luego continúa diciendo, perdónanos nuestros pecados. Noten que Jesús enseña la confesión de pecados. En esta oración modelo debe ser habitual en nuestras oraciones que nosotros confesamos nuestros pecados. Por eso nosotros tenemos una oración de confesión aquí en la iglesia para modelar este punto. Cristo enseña que nosotros confesemos nuestros pecados. Y hermanos, yo creo que muchos de nosotros no practicamos la confesión. Y por eso nos hemos acostumbrado al pecado en nuestra vida. Hemos normalizado el pecado en nuestra vida. Pero si nosotros nos sentáramos y evaluáramos nuestra vida cada día, como dice Jesús en esta oración, y nosotros nos preguntáramos, ¿dónde he fallado? ¿Dónde he pecado? Y cada día nosotros lleváramos esa confesión a Dios. ¿Crees que tolerarías el pecado en tu vida tanto como lo toleras ahora? ¿Crees que serías tan indiferente? Estoy seguro que no. La confesión debería ser parte de nuestra oración y confesamos nuestros pecados y podemos tener la confianza que Dios nos va a perdonar. Y mira cómo continúa, porque también nosotros perdonamos a los que nos deben.
Ahora, cuidado, porque nuestro perdón no es una obra que nosotros hacemos para que Dios nos perdone. De hecho, lo que Jesucristo enseña en otros pasajes es que si tú has sido perdonado por Dios, eso te va a motivar a ti a perdonar a otras personas, ¿verdad? El corazón del perdonado es un corazón perdonador. Y si tú no estás dispuesto a perdonar, tienes que examinar tu corazón. Esto lo hemos visto en otros pasajes también, ¿verdad? Entonces nosotros encontramos que debemos de perdonar. ¿Qué tal tu corazón? ¿Es un corazón perdonador? El que se sienta a los pies de Cristo va a tener un corazón perdonador. Porque esto es lo que la obra de Dios hace en su corazón. La oración termina con: no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Nosotros sabemos que Dios prueba a sus hijos, mas no los tienta. Las pruebas tienen la intención de hacernos más fuerte, como el instructor en el gimnasio te pone más pesas para que te hagas más fuerte, no para lastimarte. Ahora, muchas veces Satanás convierte esas pruebas en tentación, en ocasión, para hacernos tropezar y caer. Esa es su intención. Y Dios no nos mete libremente a las tentaciones, a las pruebas. No, de hecho, nosotros oramos a Dios y Dios nos preserva de muchas tentaciones. A veces nos quejamos: ¿por qué es tan difícil en este mundo? ¿Por qué hay tantas tentaciones? ¿Por qué hay tantas dificultades? Y primero, no nos damos cuenta de las muchas que Dios ha quitado de nuestra vida. Y segundo, no nos damos cuenta que ni hemos orado que Dios nos preserve de la tentación. Ora a Dios, pídele que te libre de la tentación y te libre del mal. Ahora, es increíble cómo Cristo, en unas frases tan sencillas, nos da un modelo tan perfecto de la oración. Si comparamos esta oración con las oraciones que los rabinos enseñaban a sus seguidores, eran oraciones largas, eran elaboradas, usaban palabras así que tenían 17 sílabas y eran imposibles de decir y se sentían tan religiosos cuando oraban de esta forma. Pero lo que nosotros entendemos es que la oración es algo tan simple como sentarse a los pies de Jesucristo y tener una conversación con Él. Cuando nos sentamos a los pies de Jesucristo, Él nos habla a través de la palabra y nosotros le respondemos a través de la oración. Esa es la conversación que tenemos a los pies de Cristo. Y te pregunto, ¿has tenido esa clase de conversación con Él? Te estás sentando a los pies de Cristo. Y una de las formas principales que nosotros nos sentamos a los pies de Cristo y que disfrutamos comunión con Él es a través de la oración. Y cuando nosotros practicamos la oración, nos vamos a dar cuenta que no hay nada como la oración. No hay nada como la oración. Es algo maravilloso, es un don que Dios nos ha dado. Y tristemente muchos de nosotros nunca experimentamos el deleite de la dulce oración. Cantamos acerca de la dulce oración. Nunca experimentamos esa dulzura porque no nos sentamos a sus pies en oración. ¿Por qué no lo hacemos? Creo que hay varias razones, incluso en este pasaje. Una de las razones es porque no sabemos orar. No sabemos orar. Si yo te dijera el día de hoy, te vas a sentar aquí, vas a orar media hora, muchos estarían así como que, ¿media hora? ¿Qué voy a hacer en media hora? No sabemos orar. Es triste porque Cristo nos enseñó a orar. No tenemos excusa. A veces el problema es que vemos que es difícil orar. Requiere disciplina, requiere insistencia. En unos versículos más va a hablar de la insistencia en la oración. Y sí, orar es difícil, hermanos. Siempre lo ha sido. Pero, ¿sabes? Creo que hoy día la oración es más difícil. Creo que podemos decir objetivamente que la oración hoy día es más difícil que en cualquier otro momento de la historia de la humanidad. ¿Sabes por qué? Hay una razón muy, muy sencilla.
por este dispositivo. Este dispositivo ha hecho la oración más difícil. Lo has experimentado seguramente. Estás cansado, estás estresado, estás lleno de ansiedad. Han sido semanas y meses y quizás un año entero largo y pesado y difícil. Y llegas a la casa y necesitas desestresarte, ¿verdad? Te dices a ti mismo, es que necesito un tiempo para mí. Y ves tu Biblia sobre la mesita al lado del sofá y dices, bueno, primero quiero relajarme un momento. ¿Y cómo te relajas? Agarras el celular y empiezas a ver una historia. Y empiezas a ver un video. Y pasa un video y pasa otro. Y pronto entras en el trance que el scroll infinito crea. Hay un término psicológico, se llama la disociación digital, que describe ese trance. Y ves un video y otro. Y después de un ratito dices, ¿sabes qué? Ahora sí voy a leer la Biblia. Y cuando bajas el teléfono te das cuenta que ha pasado 1 hora y 20 minutos. Y ahora ya es muy tarde. Ahora ya no tengo tiempo para mi devocional. Entonces, ¿qué hacemos? Le mandamos una oración expresa a Dios y decimos, Dios, te amo, tú sabes que te amo, bueno, pero estoy muy cansado. Mañana hago mi devocional. Pero como te acostaste tarde por estar viendo videos en tu teléfono, suena el despertador el día de mañana y ya no tienes energía para levantarte temprano y tampoco tienes el devocional ese día. Y entonces llegas a la casa el siguiente día, la siguiente noche, estresado, cansado. ¿Y qué haces? Necesito un tiempo para mí. Y así estás viendo tus videos y no te sientas a los pies de Cristo. Hace unos 10 días estaba escuchando un podcast secular, que describía los efectos que las redes sociales y especialmente los videos cortos, los shorts o los reels, tiene sobre la mente humana. Habían unos psicólogos y neurocientíficos que estaban explicando los efectos, y son efectos devastadores, hermano. Son devastadores. Son devastadores porque las empresas que están detrás de esas redes sociales y YouTube y TikTok y cosas así, diseñan los videos con algoritmos que nos van a dar el video que más nos gusta a nosotros, con tal de que ese video nos dé cada 15 a 60 segundos una dosis de dopamina, y eso poco a poco va creando en nosotros una especie de adicción. Y entonces necesitamos seguir viendo más y más videos. Y esto causa efectos. ¿Cuáles son algunos de los efectos? Déjame mencionarte rápidamente algunas de las cosas que mencionaron. Causa fatiga y sobrecarga cognitiva. Ese scroll infinito, un video tras otro, tras otro. No te ayuda a relajar, te da información fragmentada y constante y tu mente no puede procesarla y se cansa. Tú crees que es un descanso. No lo es. No lo es. Destruye también la gratificación demorada y promueve la gratificación inmediata. Tú tienes que recibir una dosis de dopamina cada 15 a 60 segundos. ¡Fum! 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 Y entonces ya no puedes esperar, ya no puedes demorar la gratificación. Necesitas una recompensa inmediata. Deteriora también la atención sostenida. Constantemente hay un cambio de video y entonces ya no puedes pensar en algo a largo plazo. A veces lo vemos aquí en la iglesia. 15 minutos del sermón y ya empieza la fila para pasar al baño. No es tanto que tengan la urgencia de ir al baño, es que ya no aguantan sentarse por mucho tiempo. Vemos también que debilita la capacidad lectora. La lectura se vuelve aburrida en comparación con los constantes videos que estás observando. Disminuye el control ejecutivo. ¿Qué es eso? Es la actividad de la corteza prefrontal del cerebro, que es responsable por, escuchen esta palabra, autocontrol y planificación.
También impulsa el aislamiento y el ensimismamiento. Y lo vemos todos los días. Gente, sales a comer, sales a cenar y ves una pareja y todo el rato están en el teléfono. Juntos, pero aislados. Ensimismados completamente en los videos que tanto les gustan a ellos. También impide la reflexión profunda. Porque un video llega y otro video llega y otro video llega y te da información y tú piensas que te estás informando, tú piensas que estás realmente aprendiendo cosas, pero no tienes tiempo de reflexionar sobre esas cosas y de hecho lo que eso hace es que afecta la retención de la información. No recuerdas nada, no recuerdas nada de lo que has visto. Uno de los efectos de la dopamina en nuestra mente es que promueve la impulsividad. Dicen que el refuerzo dopaminérgico, aprendí una palabra. Cuando tú ves un video te da un refuerzo dopaminérgico en tu mente. Y lo que eso hace es que reorganiza los circuitos neuronales y minimizan tu capacidad de dimensionar las consecuencias a largo plazo. Te hacen más impulsivo y no piensas en las consecuencias. Otro efecto es que provoca ansiedad y depresión. Las personas que pasan 4 horas o más en el teléfono cada día multiplican por 2 sus probabilidades de sufrir ansiedad y depresión. Y es curioso porque nosotros pensamos que vamos a ir al teléfono y vamos a ir a liberar nuestra ansiedad. Pero está produciendo esa ansiedad en nosotros. Esto es terrorífico. Todo esto se engloba en un término que no solamente se usa en inglés, se usa también en español ahora, que se llama brain rot. Literalmente significa cerebro podrido. Por el consumo de estos videos estamos literalmente pudriendo nuestro cerebro. Y está teniendo efectos devastadores sobre la sociedad. Pero, ¿sabes? Yo estaba también pensando en estas cosas que se mencionan aquí y pensando en el efecto espiritual que tienen sobre nosotros. Está no solamente afectando la sociedad y nuestra capacidad cognitiva, tienen conexiones directas con virtudes y habilidades esenciales para la vida cristiana. Noten esto. La gratificación demorada. ¿Sabes lo que eso es? Está relacionado directamente con la fe. ¿Qué es la fe? La certeza de lo que se espera. Pero estamos destruyendo nuestra capacidad natural que contribuye a la fe. La atención sostenida. Si vas a orar, tienes que tener atención sostenida. Estamos destruyendo nuestra capacidad natural que permite que nosotros oremos. La capacidad lectora. Obviamente nuestra lectura bíblica queda afectada. El control ejecutivo afectaba el autocontrol. La Biblia llama eso dominio propio. Impulsa el aislamiento y el ensimismamiento. Eso no es vivir en amor. Dios nos ha diseñado para vivir en amor, no en ensimismamiento, no en aislamiento, sino en relaciones donde vivimos pensando en el bien de los demás. También vemos que afecta nuestra capacidad de reflexión. La Biblia llama esto meditación. Afecta la retención de la información. Eso es memorización. Vemos que promueve la impulsividad, el no pensar en consecuencias. En la Biblia, ¿quién es el que no piensa en consecuencias? El necio. O sea que está destruyendo nuestra capacidad de sabiduría. También promueve la ansiedad y depresión, o sea que nos roba la paz.
nos roba la paz. Ahora, nosotros sabemos que Dios hace una obra espiritual en nosotros para producir estas cosas, pero lo que yo les estoy diciendo es que nosotros, como seres humanos creados a la imagen de Dios, hemos sido creados con ciertas tendencias y capacidades que contribuyen a nuestra posibilidad de tener comunión con Dios. Y este dispositivo está destruyendo las capacidades naturales que Dios nos dio para que pudiéramos tener comunión con Él. Este dispositivo puede ser uno de sus mayores enemigos a poder sentarse a los pies de Cristo y tener comunión con Él. Padres, estos expertos mencionaban que los efectos que estos videos tienen sobre los niños, especialmente los niños que no han pasado todavía la pubertad, son todavía más grandes. Su cerebro está en un proceso formativo. Y por tanto, lo que deja como huella, como secuela sobre ellos, es todavía mayor. De hecho, comentaban que los líderes del sector de tecnología, como Bill Gates, como Mark Zuckerberg, no permiten que sus hijos tengan acceso a los mismos productos que ellos proveen a la sociedad, porque saben lo dañino que es. Entonces, padres, seamos sabios en lo que permitimos que nuestros hijos hagan con los dispositivos. Hijos que están aquí, ustedes no son víctimas. Ustedes toman decisiones acerca de lo que van a hacer, pero entiende que quieren hacerte adictos y quieren destruir tu capacidad de pensamiento, de cognición y también tu capacidad de tener comunión con Dios. Entonces toma decisiones tú. Tú no tienes que simplemente dejarte llevar por lo que tantas personas hacen y lo que todos tus amigos hacen. Por el bien de tu desarrollo intelectual y espiritual, cuida esa parte. Hijo, no te enojes con tus papás cuando te pongan límites. Te están amando, te están cuidando, lo hacen por tu bien. Pero hermanos, nosotros muchas veces no sabemos orar. La oración siempre ha sido difícil y ahora es más difícil. Pero hermanos, nosotros a veces no oramos y si regresamos al pasaje vamos a notar que una tercera razón por qué no oramos es porque no creemos que recibiremos respuesta de Dios. Y de hecho, eso es el tema de los siguientes versículos. Jesucristo aquí nos va a destacar por qué orar. Cuenta una historia. La historia es de un hombre que recibe un amigo tarde por la noche y él ya ha comido toda la comida. En Israel muchas veces era el pan diario. O sea, tenían el pan para hoy. Era ya la noche, ya no tenían comida, habría que preparar el pan para el siguiente día y él no tiene nada en su casa para alimentar a su visita y entonces va a la casa del vecino, le toca la casa a la puerta y ya es tarde y el vecino dice, oye, ya estoy acostado. Muchas familias pobres en Israel vivían en una casa de un solo cuarto y entonces todos estaban ahí acostados juntos y él dice, es que si me levanto voy a despertar a todos y entonces no quiere levantarse para darle a su vecino lo que él tiene ahí en la casa. Pero ¿qué hace el vecino? El vecino sigue tocando. Es que urgentemente necesito algo y entonces él insiste. Y hermanos, esa es la oración que recibe respuesta de Dios. Oración insistente. Esta es la fe, la certeza de lo que se espera, la gratificación demorada. Y hermanos, nosotros tenemos que insistir en la oración. No podemos desanimarnos. A veces vienen las pruebas y oramos a Dios, Dios, ayúdame, sácame de esta prueba. Y cuando no sucede a la primera semana ni a la segunda semana, dejamos de orar. Es que Dios no contesta. ¿Qué es lo que Dios dice? Insiste en la oración. Y el vecino quizás no quería levantarse, pero por la insistencia se levanta y le da lo que él quiere. Hermanos, seamos insistentes en la oración. No solamente debemos de ser insistentes en la oración, porque es lo que Dios pide de nosotros, pero ¿qué sucede cuando nosotros somos insistentes en la oración?
Dios lo dice. Jesús dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. O sea, esta es la hermosa realidad. Cuando nosotros pedimos insistentemente, Dios contesta. Dios contesta. Ahora, sabemos que hay peticiones que Dios no contesta. Santiago dice que a veces pedimos mal para gastar en nuestros deleites y por eso Dios no contesta. Hermano, tus peticiones, ¿qué tipo de peticiones son? ¿Son egoístas? ¿Son para ti? Quizás por eso Dios no te contesta. Pero cuando nosotros pedimos aquellas cosas que son de acuerdo a la voluntad de Dios, Él nos oye. Así nos dice 1 Juan 5:14. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y yo me pregunto, ¿cuántas cosas, cuántas bendiciones, cuántas respuestas a la oración no hemos recibido simplemente porque no hemos pedido? No hemos pedido. Y no hemos insistido en orar. Esto es lo que Dios nos permite hacer. Ahora, para que no nos llevemos una idea incorrecta acerca de Dios, Jesucristo cierra el pasaje diciendo, mira, Dios no es como el vecino enojón que no quería dar nada a su amigo. No, ¿cómo es Él? Es como un padre amoroso. Si tu hijo viene y te pide un huevo, pues no le vas a dar un escorpión, ¿verdad? Claro que no. Si viene y te pide un pescado, pues no le vas a dar una serpiente, una víbora que le puede picar, le puede matar. No. Jesucristo dice, mira, vosotros siendo malos, la naturaleza humana, pecadora, mala, padres inconversos, ¿qué hacen? Le dan a sus hijos lo mejor. Si el vecino gruñón, por la insistencia, se levanta y le da, si el padre malo, por amor a su hijo, le da, ¿cuánto más nuestro Padre Celestial no nos va a dar lo que nosotros le pedimos y que es algo bueno para nosotros? Hermanos, nosotros a veces pensamos que Dios no va a contestar la oración, pero Jesucristo nos dice, pide y recibirás, busca y hallarás, llama y se te abrirá. Esa es la promesa que Dios nos da. Nosotros debemos de sentarnos a los pies de Jesucristo y ahí vamos a encontrar que también cuando insistimos en la oración, no hay nada que se compara con recibir respuestas a la oración. Una de las cosas más hermosas es ver que tú le pides algo a Dios y Dios te la contesta. Es maravilloso. ¿Tienes historias de respuestas a oración? ¿Has visto a Dios responder a cosas que tú le has pedido? No solo cosas materiales, pero cosas espirituales también. ¿No es maravilloso cuando lo has vivido? Hermanos, deberíamos de experimentar esto en nuestra vida porque nos sentamos a los pies de Cristo y ahí oramos. Y hermanos, si no oras, es porque tú crees que Dios es un vecino gruñón que no te quiere dar lo bueno. Es porque tú crees que Dios es malo y en vez de darte un huevo te va a dar un escorpión. Porque si tú realmente creyeras que Dios es bueno, entonces tú le pedirías sabiendo que Él va a ser bueno y generoso contigo. Eso es lo que Dios nos ofrece, hermanos. Sentarnos a sus pies. Y ahí, ¿sabe lo que vamos a ver? La hermosura de Cristo. Mi Cristo hermoso. Eso es lo que vas a ver. La dulzura de la oración. Eso es lo que vas a conocer. La hermosura de la palabra, cuando Él abre tus ojos y ves las maravillas de su ley. Eso es lo que vas a conocer. Pero ¿qué requiere? Requiere que te sientes a los pies de Cristo. Y a veces, hermanos, nosotros dejamos todo esto como algo muy vago y indefinido. Y yo quiero extenderles un reto muy específico el día de hoy, en forma de una semana de oración, que vamos a llamar la semana hora, media hora. Hora, media hora.
Quizás tú dices, no, mi hermano, yo ya oro media hora. Ok, bien, entonces ora 1 hora en vez de media hora. Pero el punto es que nosotros seamos muy concretos en obedecer lo que Dios nos da, en cultivar esta vida de oración. Ahora, déjame darte algunas sugerencias, porque como dije hace rato, algunos dirán, orar media hora, no sé ni qué hacer. Ok, bueno, déjame darte algunas sugerencias aquí. Primero, cuando oras media hora, usando el acróstico ARPA, aquí hay algunas cosas que puedes hacer. Adoración y agradecimiento. La adoración es cuando nosotros alabamos a Dios por sus obras en general y por sus atributos. Hermano, no se preocupen, les vamos a mandar esta imagen, ¿ok? Lo van a tener todos en Info La Gracia. ¿Okay? Adoración, alabar a Dios por sus atributos. Agradecimiento, expresar gratitud por lo que Dios está haciendo en tu vida. Respuestas a oraciones, lecciones que estás aprendiendo, esas cosas que Dios está proveyendo para ti. ARPA, adoración y agradecimiento. Segundo, reconocimiento. Y aquí estamos hablando de la confesión, como Jesucristo dijo, confesamos nuestros pecados, reconocemos nuestros pecados. Y no debemos de endurecer nuestra conciencia, sino sensibilizarla con la confesión. Luego, petición e intercesión. Aquí es donde presentamos nuestras peticiones delante de Dios. Pero recuerda que Dios nos ha llamado no solamente a pedir por nosotros, nos ha llamado a interceder por otros también. Y a veces somos muy egoístas en las oraciones. Y recuerda también lo que dijimos, que debemos de orar no solamente por cosas materiales, pero debemos de orar por cosas espirituales también. Por agregar a nuestra fe, por ejemplo. ¿Se acuerdan? Segunda de Pedro, grupo pequeño. Agregar a nuestra fe virtud, y a la virtud conocimiento, y al conocimiento dominio propio, y al dominio propio paciencia, y a la paciencia piedad, y a la piedad afecto fraternal, y al afecto fraternal amor. ¿Okay? Entonces, oramos por nosotros, oramos por otros también, por cosas materiales y por cosas espirituales. Una manera de hacer esto es dividir el día todos los días de la semana y asignarle un grupo. Entonces pudieras orar quizás por tu familia nuclear todos los días, pero por tu familia extendida un día de la semana, por la iglesia otro día de la semana, por otros pastores y misioneros que conoces otro día de la semana, por los inconversos, tus amigos, vecinos, familiares, otro día de la semana, por tu grupo pequeño, otro día de la semana, por tus amigos íntimos, cercanos. Ora por ellos otro día de la semana. Quizás por personas vulnerables como los enfermos, las viudas, los huérfanos, otro día de la semana. Por el gobierno, otro día de la semana. Ya me pasé de 7. El punto es que tú puedes escoger grupos que tienen que ver con tu vida y orar por ellos. Ahora, ¿qué vas a orar por ellos? Ora por ellos lo que has leído en tu lectura. Vamos a decir que tú leíste este pasaje que nos tocó el día de hoy. Y entonces tú vas a orar por tus hijos. Pudieras orar algo así. Señor, te pido por mis hijos. Te pido que ellos experimenten el deleite de sentarse a los pies de Cristo. Que sepan que no hay nada como la palabra. Que cada día tengan su tiempo personal con Dios. Te pido que aprendan a orar bíblicamente y que pasen tiempo sentados a los pies de Cristo en oración. Y Señor, dales la bendición de ver respuestas a sus oraciones para que fortalezca su fe y vean que si piden, reciben. Y si buscan, hallan. Pero Señor, sobre todo te pido que vean que tú eres un Padre amoroso que se deleita en darles buenas cosas. Notan cómo las oraciones van a cambiar cuando oras la palabra de Dios. Ya no va a ser, ay Señor, ayuda a mi hijo que le vaya bien en la escuela y que no se pelee con sus hermanos y que no se me enferme. Ora por eso, sí, pero ora de esta forma también.
de acuerdo a la palabra de Dios. Y cuando oras de acuerdo a la palabra de Dios, sabes que Dios te va a contestar porque es conforme a su voluntad. Y puedes recibir la respuesta. Finalmente, aceptación y abnegación. La aceptación es decirle a Dios, hágase tu voluntad, no la mía. O sea, has orado, le has pedido a Dios lo que tú quieres, pero al final dices, bueno, Señor, pero lo que tú quieres es lo que se va a hacer y estoy bien con eso. Y luego la abnegación es prepararte para afrontar el resto del día tomando tu cruz, muriendo a ti mismo, entregando los miembros de tu cuerpo para ser instrumentos de justicia y vivir así el resto del día. Ahora, si tú haces esto, hermano, media hora se va a pasar bastante rápido. Se va a ir rápido, ¿ok? Entonces, esto les puede ayudar, pero déjame darte algunas sugerencias más, ¿ok? Esto es lo esencial del reto, algunas sugerencias más. Si quieres realmente asumir un reto mayor, entonces haz otra práctica que va relacionada con la oración, que es el ayuno. Esta semana te invito a pensar de ayunar un día a la semana. Se hace en el Antiguo Testamento, se hace en el Nuevo. Jesús supone que vamos a ayunar. La iglesia primitiva ayuna. Nosotros no lo hacemos mucho. Porque estamos muy obsesionados con nuestro cuerpo y nuestros deseos y el pan de cada día. Y no nos damos cuenta que hay una sola cosa que es esencial. Y no es la comida, es sentarse a los pies de Cristo. Eso es lo esencial. Entonces, hay dos formas de ayunar. Los judíos practicaban dos tipos de ayunos. En los ayunos mayores, 1 o 2 días al año, ayunaban 24 horas. Otras veces ayunaban desde el amanecer hasta el atardecer, desde la salida del sol a la puesta del sol. Entonces tú puedes escoger, si quieres ayunar de esa forma, el día de mañana, bueno, el sol sale el día de mañana a las 5:54 am y se pone a las 7:20 pm, que es un lapso de 13 horas 26 minutos. ¿Aguantas 13 horas y 26 minutos sin comer? Yo creo que sí. ¿Y qué estás haciendo? El tiempo que normalmente tomarías para comer lo dedicas a la oración. Y en el transcurso del día, cuando sientes hambre o te sientes un poquito mareado o débil, cada vez que sientas eso, haces una oración expresa a Dios y le dices, Señor, gracias que hay cosas más importantes que la comida. Gracias que yo te anhelo más que la comida. Entonces, lo esencial, paso número 1. Pero si quieres, paso número 2, ayuna un día a la semana. Algunas sugerencias adicionales. Desinstala las redes sociales y los juegos que te distraen. Desinstala de tu teléfono. Es increíble que decimos, ay, no tengo tiempo de orar. Ah, sí. Pero ¿cuánto viste en las redes sociales? ¿Cuántos videos en TikTok o YouTube? Algunos dicen, ay, qué radical. No tener redes sociales. ¿Sabes lo que eso demuestra? Tu adicción. Eso es lo que demuestra. Eres un adicto. Y tú piensas que ahí vas a encontrar relajación. ¿Por qué no te sientas a los pies de Cristo? ¿Por qué no encuentras ahí tu deleite y tu refrescamiento? Desinstala. Relacionado. En el momento de tener tu oración y lectura bíblica, deja el teléfono lejos. Deja el teléfono lejos para que no sea una distracción. El adulto ordinario revisa su teléfono 96 veces en el día. Los jóvenes y niños más. Y muchas veces, aún si no lo estás revisando, si lo tienes a la mano, es un factor de distracción porque tienes la ansiedad de revisarlo. Se reportan niveles elevados de ansiedad cuando no se revisa el teléfono con la frecuencia normal. Somos adictos. Si escuchas que ha entrado una notificación y no lo revisas, se reporta niveles más elevados de estrés y de ansiedad. ¿Por qué? Porque nos hemos vuelto adictos. Déjalo a un lado, enfócate en lo que Dios tiene para ti. Y la última sugerencia es encuentra tu 4:9. ¿Qué es tu 4:9?
Eclesiastés 4:9 nos dice que mejores son dos que uno, porque tienen mejor paga por su trabajo. El versículo 10 nos dice que si uno cae, pues el otro le va a levantar. Entonces, esta semana, ¿por qué no buscas tu 4:9? Busca a alguien con quien puedes rendir cuentas, que todos los días se van a mandar un mensajito y van a decir, oye, ¿oraste media hora? ¿Oraste media hora? Encuentra tu 4:9. Hermanos, vamos a pasar al refrigerio en un momento. No pierdas el tiempo. Si vas a aceptar el reto, busca a alguien en ese momento. Acércate con alguien y dile, oye, ¿serías mi 4:9? ¿Serías mi compañero? ¿Caminarías conmigo? Aprovecha el tiempo del refrigerio. Hermanos, no hay nada que se compara con sentarse a los pies de Cristo. Nada. Y si tú estás afanado y turbado, si tú estás lleno de ansiedad por tantas cosas, y a veces no son cosas malas, a veces puede ser incluso servir a Jesús. Pero tienes la oportunidad esta semana de orar media hora. Ya les está llegando a sus teléfonos, no para que se distraigan, sino que para que lo tengan como herramienta de esta imagen. Hermano, para terminar, déjame dejarte 3 preguntas breves. Hermano, sentarte a los pies de Cristo es un deleite para ti. Si no lo es probable que algo anda muy mal en tu vida espiritual. Debería ser nuestro deleite. Número 2, ¿crees que Dios responde a la oración? ¿Lo crees? Si lo crees, entonces ora. Y número 3, ¿aceptarás el reto de orar media hora? ¿Lo harás? ¿Te unirás a tus hermanos en Cristo en este reto esta semana?